Muy buenas a todos, mi nombre es Pepe y como siempre me gusta presentarme, soy maestro de educación física, pero también soy predoctor y pre-Ironman. Y digo lo de que soy predoctor porque ahora mismo me encuentro llevando a cabo, me encuentro elaborando mi tesis doctoral que trata sobre un tema que a mí me apasiona, que me encanta y sobre el cual vamos a hablar hoy, y es el entrenamiento de fuerza en niños. En mi caso concreto, lo que estoy tratando de demostrar es que si llevamos a cabo un entrenamiento de fuerza adaptado a los niños, bien planificado y bien elaborado, vamos a aumentar diferentes parámetros de la salud de los niños, pero no solo eso, sino que si lo combinamos con el concepto de la gamificación e implicamos a los niños de una forma más activa y de una forma más motivacional en ese entrenamiento de fuerza, al final conseguiremos mejores resultados. Y después, por otra parte, como os he comentado, soy pre-Ironman. Esto es importante porque, bueno, próximamente voy a realizar mi primera competición, mi primer medio Ironman, y para final de año tengo el Ironman. Y esto lo cuento porque soy un apasionado del mundo de la actividad física, del mundo del entrenamiento de la fuerza. Intento combinar el entrenamiento cardiovascular y el entrenamiento muscular pues 3-4 veces por semana, de forma que también intenté integrar toda esta pasión que tengo con mi profesión como maestro de educación física y llegué al concepto de fitness infantil o al concepto de entrenamiento de fuerza para niños. Entonces, hace un par de años me surgió la curiosidad, estuve navegando por internet y encontré un curso del doctor Emilio Villa, que ahora mismo tengo la suerte, tengo el placer de tenerlo como tutor y director de mi tesis doctoral. El curso se llama Curso Avanzado Online sobre el acondicionamiento físico para la salud y el rendimiento en niños y adolescentes. La marca registrada del doctor Emilio Villa se llama First Gym y nada, os cuento esto porque cuando yo lo realicé en su momento, ¿vale? Se llamaba Curso de Especialista en Fitness Infantil Online, me llamó mucho la atención todo el contenido que trataba el doctor Emilio Villa y me gustó cómo empezó. Empezaba el curso con una serie de pinturas del 1560 en el cual aparecían unos niños jugando en la calle. Se veían niños que estaban pues jugando con la pelota, niños corriendo, niños montados en bicicletas así muy rudimentarias. Y entonces vemos una población muy activa, unos niños que se mueven mucho. Sin embargo, si te fijas, ahora mismo te asomas a la ventana, seguramente no veas a ningún niño jugando en la calle. Poco a poco está aumentando la inactividad y los niños, debido al boom de las nuevas tecnologías, debido a la publicidad, a todas esas sensaciones que provocan las nuevas tecnologías, los videojuegos o incluso la televisión, los niños prefieren ahora mismo estar en casa. Sin embargo, toda esta inactividad, este sedentarismo, lo que está haciendo es perjudicar gravemente su salud. También observamos en el curso unos cuadros de Sorolla del 1899 en el cual aparecen unos niños en la playa que están semidesnudos o desnudos y podemos observar cómo tienen una buena estructura corporal, estructuras delgadas, con apariencia saludable, con un bajo porcentaje de grasa y con un alto tono muscular. Sin embargo, solo tenemos que poner la televisión y ver las últimas películas que se han desarrollado en Pixar o en diferentes plataformas. Por ejemplo, Bebé Jefazo, la película de Up o Los Increíbles, en el cual los personajes son niños que tienen una estructura mucho más redondeada, con un porcentaje de grasa mucho más alto. Y esto no nos sorprende porque ahora mismo ya forma parte de nuestro día a día, forma parte de la sociedad. Esa tendencia a la acumulación de grasa o esa tendencia a la obesidad que estamos acumulando poco a poco debido a esa inactividad. Y es que la tasa de obesidad ha ido aumentando de una forma exponencial desde 1980 hasta el día de hoy. Esta inactividad física, que es cada vez más frecuente en niños, está provocando el aumento de la obesidad hasta el punto que España está en el top 5 de países con mayor obesidad infantil. Y esta obesidad o esta inactividad, mejor dicho, lo que conlleva son diferentes problemas graves para la salud. La OMS
en el 2010, ya recomendaba para niños y adolescentes realizar por lo menos 60 minutos de actividad física media moderada 3 veces a la semana como mínimo, 3 días a la semana. Sin embargo, como hemos dicho, la inactividad está aumentando de forma gradual hasta el punto que más del 80% de esta población, de niños y adolescentes, no cumplen con estos mínimos recomendados por la OMS. Esto lo que está provocando son diferentes problemas, ya sea a nivel cardiovascular, diferentes problemas metabólicos en la metabolización de la glucosa, la producción de diferentes hormonas, diferentes problemas endocrinos, también, como hemos dicho, problemas de obesidad infantil, la dinapenia pediátrica, que también la he estado investigando en uno de los artículos científicos que comentaremos a continuación, o también la baja alfabetización motriz, que esto implica que los alumnos tienen o los niños tienen poca confianza a la hora de realizar cualquier tipo de actividad física, porque al estar poco expuesto a estas actividades, lo que tienen es una baja confianza y un pobre desempeño motriz. Entonces, la OMS y diferentes organizaciones relacionadas con la salud lo que proponen es esta actividad física moderada, vigorosa, que puede incluir entrenamiento de fuerza para la tonificación muscular y ósea. Entonces, es aquí donde encontramos el entrenamiento de fuerza infantil. Lo que tenemos que pensar es que el entrenamiento de fuerza infantil no implica que los niños se vayan a poner muy fuertes o que les vaya a aparecer la tableta de chocolate, porque esta hipertrofia muscular se produce más avanzada edad, se produce cuando comienza la adolescencia. Sin embargo, si trabajamos el entrenamiento de fuerza en niños, lo que vamos a obtener es una serie de beneficios que vamos a estar mejorando su composición corporal, mejoraremos su índice de masa corporal, mejoraremos la circunferencia de la cintura, la densidad ósea, el perfil lipídico incluso, y también diferentes parámetros relacionados con la salud, como la presión arterial o incluso la autoestima, la habilidad motriz o la fuerza muscular. Aunque no aumente su musculatura por diferentes procesos hormonales, sí que puede aumentar su fuerza. Todo esto es lo que hemos conseguido demostrar en una revisión sistemática. El propio doctor Emilio Villa y yo, junto con otro compañero que se llama Víctor, de Granada, pues hemos llevado a cabo una investigación que ha sido publicada recientemente en la revista Sportis, que se llama Efectos del entrenamiento de fuerza pediátrico sobre parámetros de la salud en niños, una revisión sistemática. En esta revisión lo que nos encargamos fue de recopilar diferentes artículos que ponían en relación este entrenamiento de fuerza en niños con diferentes parámetros de la salud. Y después de un cribado y de una serie de procesos que se llevan a cabo en investigación científica, nos quedamos con 13 artículos que cumplían nuestros criterios de inclusión, y estos 13 artículos han sido investigados de una forma muy minuciosa para llegar a la conclusión, como hemos dicho anteriormente, que los entrenamientos de fuerza en estas edades, entrenamiento de fuerza infantil, parecen establecerse como un tratamiento no farmacológico adecuados para mejorar determinados parámetros de la salud, ya sean antropométricos, como hemos dicho, composición corporal, circunferencia de la cintura, densidad ósea, y después también el perfil lipídico, aunque se precisan un poco más de investigación sobre diferentes variables fisiológicas, como por ejemplo la presión arterial, o psicológicas como la autoestima. Os dejaré el enlace al artículo debajo en las notas del vídeo, por si queréis echarle un vistazo o incluso incluirlo en vuestra bibliografía para las oposiciones de educación física, diferentes temas relacionados con la condición física o la salud. Y nada, ha estado publicado, como veis ahí, se publicará próximamente, de hecho se publicará pasado mañana en la revista Sportis,
que podéis acceder de forma totalmente gratuita en el enlace que os dejo aquí abajo. Entonces, ya tenemos los diferentes beneficios que nos aporta este entrenamiento de fuerza infantil. Pero, ¿qué es exactamente el fitness infantil, el entrenamiento de fuerza infantil? Pues consiste en diferentes ejercicios, diferentes movimientos, ya sea pues con el propio peso corporal, unas flexiones adaptadas, unos movimientos, unos jalones con un plano inclinado, o diferentes ejercicios con máquinas adaptadas también, pesos libres, ya sean barras metálicas o de diferentes materiales, mancuernas, incluso bandas elásticas que ofrezcan un poco menos de resistencia para los alumnos, balones medicinales, kettlebells, todo tipo de materiales adaptados para que los alumnos pongan en marcha todo su sistema locomotor y pongan su fuerza a prueba para que a través del desempeño de diferentes actividades vayan aumentando poco a poco su salud. Entonces, ¿qué podemos hablar? ¿Cuándo es importante iniciar el entrenamiento de fuerza en niños? ¿A qué edad sería recomendable el inicio del fitness infantil? Pues bueno, la literatura científica está de acuerdo en que a los 5 o 6 años podemos empezar con este tipo de actividades con el propio peso corporal, con gomas, con una TRX o con diferentes pesas adaptadas. Y se recomienda esta edad porque aunque se puede llevar a cabo con niños un poco más pequeños, sin embargo, a partir de los 5 o 6 años los niños ya tienen la suficiente autonomía, la suficiente capacidad cognitiva para seguir una serie de instrucciones y para realizar las actividades con bastante seguridad. Entonces, podemos decir que al inicio de la etapa primaria es un buen momento para comenzar con este entrenamiento de fuerza en niños, de forma que vamos poco a poco desde pequeños aumentando su condición física para prevenir diferentes problemas de la salud, tanto presente como futura. Después, también tenemos que saber que los niños no son mini adultos, es decir, no pueden realizar los mismos ejercicios a la misma intensidad, con las mismas cargas que una persona adulta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos a nivel anatómico, los niños tienen los miembros mucho más cortos, es decir, tienen los brazos y las piernas mucho más cortas que una persona adulta. El centro de gravedad lo tienen un poquito más alto, lo tienen situado en el esternón. Cuando eres una persona adulta se va bajando poco a poco hasta situarse más o menos en el ombligo. Y después también tienen los huesos aún en desarrollo. Tienen una epífisis, que es una parte del hueso que es un poco más sensible. Aunque esto no implique que se vaya a frenar su crecimiento, sí que es verdad que deberemos de tener un poco más en cuenta diferentes factores de riesgo para evitar ese tipo de lesiones y para realizar todas las actividades con el mayor cuidado posible. Después también debemos de tener en cuenta ya no solo que los niños no son mini adultos, sino que son niños que deben de tener las actividades adaptadas, sino que no todos los niños son iguales. Es decir, no es lo mismo un niño de 6 que de 12 años. Tampoco es lo mismo un niño que tenga más experiencia en el entrenamiento que una persona que se acaba de iniciar. Y después también, como sabemos, la edad biológica de los niños no va ligada a lo mejor de la edad cronológica, es decir, que dos niños con la misma edad cronológica pueden tener diferente edad biológica en lo referente pues, al desarrollo somático, al desarrollo óseo o al desarrollo sexual. Entonces, debemos de tener en cuenta todas estas características a la hora de llevar a cabo nuestro entrenamiento de fuerza en niños. Y retomando la pregunta de antes de qué es el fitness infantil, pues son una serie de actividades, una serie de movimientos con diferentes tipos de materiales adaptados o con el propio peso corporal que lo que permiten es aumentar o lo que pretenden es aumentar la salud de los más pequeños para prevenir futuras lesiones y enfermedades, pero también favorecer la socialización, favorecer la propia autoestima a la hora de realizar los ejercicios o incluso la empatía si se realiza con diferentes alumnos al mismo tiempo. Más cositas que debemos saber sobre el entrenamiento de fuerza infantil. O estaréis pensando, ¿cómo podemos llevarlo a cabo en el propio centro escolar? Pues en mi caso, extrayendo un poquito la parte de la intervención que voy a llevar a cabo en la tesis doctoral,
tenemos una sesión dividida en 3 partes muy sencillas. Tenemos un calentamiento, tenemos una parte principal en forma de circuito y una vuelta a la calma. La parte de calentamiento la podemos realizar con diferentes movimientos globales, ya sea de movilidad articular, pequeños saltos, pequeñas carreras. Después pasamos a una parte principal más centrada en el entrenamiento de fuerza en forma de circuito. Yo propongo, por ejemplo, unas 8 o 10 postas, ya sea por parejas o por tríos, para aumentar esa competitividad, ese pique entre los alumnos. Y en ese circuito se pueden realizar diferentes actividades para trabajar esta fuerza muscular, para trabajar este fitness infantil. Por ejemplo, podemos realizar burpees, podemos realizar skipping, podemos realizar planchas horizontales o saltos horizontales. Después también flexiones adaptadas con las rodillas o diferentes tipos de planchas y abdominales para que los alumnos vayan trabajando todo el cuerpo, todas las partes de este sistema locomotor de una forma muy completa. Y ya para terminar tenemos la tercera parte, que sería una vuelta a la calma, en la cual los alumnos realizan pues, estiramientos dinámicos o estiramientos estáticos si estamos al final de la sesión del todo, y ejercicios de respiración para devolver su cuerpo a su estado natural. Y ya para terminar, si queremos otras ideas para relacionarlas con el mundo del entrenamiento de fuerza y motivar a los niños para que poco a poco vayan cogiendo el hábito y tengan siempre en mente que el entrenamiento de fuerza les va a suponer no solo un beneficio actual, sino un beneficio también para su salud futura, podemos realizar diferentes actividades en el entorno escolar. Yo propongo 3, que podéis ver también en una publicación de Instagram sobre el entrenamiento de fuerza en niños. La primera de todas podría ser montar un circuito en el patio. Podemos, a la hora del patio, montar diferentes postas en las que los alumnos, como hemos dicho, por parejas o por tríos, vayan pasando por unas y por otras, picándose entre ellos, aumentando poquito a poco su nivel competencial en estas actividades y poco a poco vayan aumentando su fuerza y su salud. Podemos utilizar diferentes materiales como cuerdas para saltar, una wall ball, que es una pesa en forma de pelota que los niños puedan lanzar a la pared, también sentadillas, diferentes tipos de saltos, etc. Otra de las actividades que podemos llevar a cabo en el centro escolar es gestionar en el patio ya no solo una serie de circuitos por lo cual tienen que pasar los alumnos, sino una zona en el patio donde los niños pueden elegir un pequeño WOD, que es un entrenamiento de CrossFit, en el cual lo desempeñan y ellos apuntan su resultado en tiempo, es decir, realizar una serie de ejercicios que tienen una cronometración y al final los niños apuntan su resultado en una pizarra para poco a poco ir motivándose e ir mejorando su propio tiempo y el tiempo de los compañeros. Y finalmente, otra de las ideas para llevar a cabo, vinculado al área de educación física, podría ser organizar una actividad complementaria en la cual se visite un gimnasio o se visite un box de CrossFit para que los alumnos vean de primera mano cuáles son las máquinas o cuáles son las instalaciones que tienen cerca de su población, cerca de su entorno, para poder llevar a cabo este tipo de actividades complementarias fuera del horario escolar. Y nada más, simplemente me gustaría deciros que yo estoy encantado con esta temática, con el entrenamiento de fuerza en niños, estoy muy ilusionado con la tesis doctoral, lo he puesto en práctica en el centro escolar y la verdad es que funciona muy bien porque son actividades novedosas para los alumnos. Muchas veces el material que ellos están acostumbrados a utilizar para una serie de juegos, el utilizarlo para una forma de competencia entre ellos, para aumentar su fuerza muscular, aumentar su habilidad, les va motivando y al final son los niños los que te demandan este tipo de juegos y de actividades porque se ven ellos realmente que son capaces de ir superándose poco a poco y eso pues aumenta su autoestima, la socialización y va aumentando toda esta salud que es tan importante en nuestro día a día porque, como hemos comentado, está aumentando la tasa de obesidad infantil y nosotros como maestros de educación física debemos de ponernos fuertes, nunca mejor dicho, para poder contrarrestar todos los perjuicios de esta inactividad física. Y a través de el fitness infantil puede ser una buena forma de ponerle freno. Así que nada, os animo a todos a que lo llevéis a la práctica y cualquier cosa me lo podéis dejar en comentarios, podéis hacer cualquier pregunta o cualquier
resolver cualquier duda por Instagram, que también se llama En Movimiento Aprendo, y ahí vamos publicando diferente contenido relacionado con la actividad física, con la educación física y últimamente también con el entrenamiento de fuerza en niños. Muchísimas gracias por estar ahí.